Hola, ¿cómo están? Hoy en una nueva edición de entrevistas en el marco de los 50 años de la última dictadura cívico-militar, vamos a entrevistar a Graciela Dragisevich, quien fue militante del PRT-ERP, actualmente es la presidenta de la Asociación Mutual Sentimiento y es militante social y de derechos humanos. Hola Graciela, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, en estos tiempos, digamos, está bastante en boga, podríamos decir, nuevamente la temática de lo que fue la última dictadura, ¿no es cierto? Eh, por un lado, bueno, esto está bueno, ¿no? Mantener viva la memoria y por otro lado, nada, lamentables situaciones que nos recuerdan aquellos tiempos. Nosotros creemos que este es un espacio importante y necesario para las juventudes también, para que puedan tener un relato de primera mano por parte de aquellas compañeras y compañeros que estuvieron y que vivieron la militancia en esos tiempos. Así que bueno, nuestra primera pregunta, la primera duda que se nos suscita como jóvenes es ¿qué fue lo que te llevó a vos a involucrarte en ese momento donde, bueno, eh, era, había como un discurso que hoy incluso persiste del no te metas, manténete al margen, evita los problemas, no te arriesgues? ¿Qué fue lo que a vos te motivó a comprometerte y a comenzar en tu participación política allá por, bueno, entiendo que Los en los años años 70. en los 70? Bien. Bueno, en realidad no fueron, no, si bien de última fue una decisión personal de cada uno, cada una, había una ola colectiva de participación, había un alza de masas que permitía, digamos, que uno viera más allá de lo que le decían en la escuela o escuchaba en el almacén o todo lo demás. En el caso de la regional, donde yo comencé con mi militancia, bueno, era el cinturón de la industria pesada de Villa Constitución, Campana, Zárate, Rosario, Escobar, toda esa zona. Estaba llena de fábricas enormes, con miles de obreros, y en el marco de eso, bueno, éramos familiares de los obreros que estaban en esas fábricas, digamos, ¿no es cierto? Y muchos y muchas de nosotras vivíamos en barrios obreros que se habían construido en ese momento, en alguna de las fábricas habían construido, miren lo que les voy a decir, una cosa increíble de pensar, cientos de casas para sus operarios. Entonces esos barrios obreros eran como una brasa de discusiones, porque no solo pasaban en las fábricas, sino que después cuando los trabajadores y trabajadoras volvían a sus casas, también estaban implicadas las familias. Había sociedades de fomento, que era algo muy importante, que se fue perdiendo, porque ahí era donde el barrio participaba, donde el barrio se expresaba y donde empezaban las primeras luchas. Las primeras luchas eran que no se inundara más el barrio, que pasara el pavimento, que hubiera cloacas, que la escuela tuviera, no sé, calefacción. Es decir, ese era un germen de organización, de un tejido social que en los años 70 era muy importante, muy, muy importante. Si ustedes pasan por algún museo así se van a dar cuenta que todo era distinto a lo que es ahora. El arte, la música, la vestimenta, absolutamente todo era distinto y era insurgente de alguna manera. Es decir, las mujeres en ese momento que éramos bien pendejas, bien jóvenes, ponele que yo tuviéramos 14, 15, 16 años, bueno, todo el mundo usaba la pollera por debajo. Voy a decir una tontería, digamos, ¿no? Pero que de ahí también se parte. La pollera abajo de la rodilla, nosotros caímos con unas minifaldas terribles, con unos mini shorts tremendos, que toda la gente se persignaba cuando pasábamos. Y estaba la prohibición de que la mujer fumara en público. Y nosotras salíamos fumando por el medio de la calle, o sea, ya éramos locas del principio. Claro. Eso no nos iban a sacar el título. Transgresoras, exactamente. Pero tu familia te decía, vos estás loca. Bueno, sí, éramos locas. Pero lo fundamental para participar organizadamente de partidos revolucionarios
o de empuñar las armas, como hicimos nosotras en esa época y nosotros, fue la ligazón permanente a la clase trabajadora, porque era una ligazón permanente, digamos. Vos tenías tu papá, tu mamá que trabajaban en el frigorífico, o en Dálmine, o en Siderca, o en la papelera, y eso llevaba ese virus adentro de la propia familia. Era muy difícil escaparse a eso. Y fue toda una revelación. Bueno, nosotros desde chicos teníamos ya, por ejemplo, mi papá era delegado de una fábrica. Bueno, yo desde chica, de que tenía... con el ejemplo. Claro, pero además, desde que tenía 4 años, que me tiraron la puerta de mi casa de una patada la policía, encima que si yo no salto para atrás no existo, desde ese momento nosotros ya teníamos muy en claro, desde que éramos muy chiquitos y chiquitas, cuál era el rol de la fuerza de seguridad, por qué los perseguían a los sindicalistas. Es un momento muy, muy especial para que surgieran estas cosas. Y había una predisposición muy grande al estudio. Había círculos de lectura en todas las bibliotecas, en todos los lugares, en las escuelas se armaban círculos de lectura y de estudio del marxismo, de lo que se puedan imaginar. Y ahí los que eran más grandes que nosotras perdían un montón de tiempo con nosotras para enseñarnos, para que entendiéramos de dónde venía y por qué había que luchar, digamos, ¿no? Entonces, no fue tan difícil ver que había que organizarse y que llevar la lucha adelante. Y para sintetizar, ustedes que en algún momento me habían dicho tener así una nota de color, cuando nosotras íbamos a 4º año de la secundaria, pónganle sí, también 15 años, una cosa así, las autoridades no nos dejaban ir con medias 3/4 blancas. Tenían que usar las cancanas. Teníamos que usar, claro. Tipo medivacha. Tipo medivacha, todo oculto, bueno. Entonces, ¿incluso en verano? Todo el tiempo teníamos que tener las piernas cubiertas. Si no era, porque pantalones no te dejaban. Claro, tampoco. Si no era una pollera por acá, eran esas, bueno, era una cosa. Y si no soquete, bueno, una cosa, viste, felicitas. Entonces nosotros habíamos empezado a pelear con ese tema, nos organizamos, como no nos daban bola, y pasaba el ERP repartiendo volantes, nosotros nos fuimos a una imprenta que había ahí, que era de un amigo, y le dijimos, háganos 200 volantes, pidiendo el tema de las medias 3/4 blancas. No me acuerdo qué otra cosa era más, que usáramos pantalones cortos, porque nos obligaban a usar pollera pantalón. Y no sé cuántas más, y firmamos ERP. Y empezamos a distribuir eso dentro de la escuela. Se habrán alarmado las autoridades. Un quilombo espantoso, nos dijeron, vengan como quieran, porque se cagaron en las patas, y automáticamente los que eran del ERP nos contactaron y nos dijeron, chicas, vengan. Bueno, así empezamos todo. Así fue cuando tuvieron el primer contacto con la organización. Exactamente. Orgánico, digamos, porque pensábamos que uno que otro por ahí podía hacer, pero ahí fue derecho, digamos, ¿viste? Le llamamos la atención y vinieron. Bien. Así que bueno, ahí empezamos chiquitas. Claro, iban al secundario todavía. Sí, estábamos en la escuela secundaria. Y bueno, te digo que estas cosas que decís de la pollera, las medias, son batallas que he librado yo en el colegio hace 10 años. O sea, no es nada que haya quedado en el pasado, lamentablemente, que el largo de la pollera, que usar pantalón, que las medias, ¿viste? Así que, nada, no, qué bueno saber que pudieron estar ustedes también para abrir las puertas para que nosotras hoy tengamos como mucha más facilidad, si se quiere, a la hora de ir a pelear por la igualdad, porque no es más que eso. Quería preguntarte también, si nos podés contar, bueno, entiendo que vos igual entraste detenida durante la AAA, digamos, todavía no estaba el golpe. Con el golpe estaba ya presa. Ya estabas presa. ¿Cómo era un día de militancia en tu época? Bueno, fuera de las tareas que uno siempre tenía del hogar y que trataba de compartirlas, porque de eso se trataba. Nosotros teníamos nuestro secretario general del partido y comandante de nuestro ejército, que en eso era firme y que tenía que tener en el hogar
una igualdad entre el hombre y la mujer para las tareas, para que también pudiéramos salir a militar nosotras, ¿no es cierto? No era fácil conseguirlo, pero sí estaba esa orientación muy firme de él. Y él daba el ejemplo siempre de eso. En las casas donde pasó, él era un ejemplo en eso también. Entonces, eso favorecía que no existiera esa división tan absurda de que la mujer en su casa criando y los hombres militando y opinando, digamos, ¿no? Así que se dividía un poco la tarea con eso, pero en general nosotros teníamos una disciplina muy férrea. A las 6 de la mañana estábamos arriba haciendo la gimnasia del día, estudiando un poco, y después cada uno salía a hacer sus tareas, de las cuales nadie se enteraba, es decir, no se enteraba ni tu pareja, ni se enteraba nadie, porque acuérdense que nosotros nuestra organización estaba clandestina, entonces nadie sabía, sí, me voy a la fábrica a repartir, no, ni soñando, o sea, te ibas. Dejabas una consigna, si para las 2 de la tarde no vuelvo tal cosa, y te ibas. Y bueno, había mucha militancia en las fábricas, se accionaba mucho con propaganda en las fábricas, se acompañaba a los delegados a las fábricas, porque esto, digamos, hay que decirlo también, el Partido Comunista de esa época, junto con un par de grupos trotskistas, incluyendo gente que se nos había abierto en una fracción a nosotros, la gente de Moreno, nos botoneaba en las asambleas. No digo la palabra por decir, sino que empezaban, ahí están los perros o las perras, porque como era PRT, nos decían perros o perras, empezaban a señalarnos y llamaban a la policía, que no era la policía en sí solamente, sino que venía con los grupos paramilitares, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la zona, la UOM, el secretario de la UOM, que hasta recién me acordaba el apellido, ahora me olvidé, no sé si alguien se acuerda, el secretario general de la UOM era de las 3A, era el que organizaba las 3A en ese momento ahí. Después fue cambiando, se fue, bueno, mucho no cambió porque verán cómo estamos ahora, pero algo cambió. Y entonces cada compañero que iba solo a presentarse a las asambleas que se hacían fuera de la fábrica entre todos los delegados y delegadas, que sería una actividad normal para un sistema democrático como había en ese momento, tenía que ir con custodia armada y armada, digamos, porque en cualquier momento se producía un enfrentamiento con los grupos paramilitares. Y después, bueno, era mucho el trabajo en las fábricas, cada uno tenía un grupo de trabajadoras, trabajadores con los cuales hablábamos. Había también militancia en los barrios más humildes, no solo en los barrios de trabajadores, sino también en lo que ahora nosotros le decimos las villas. En ese momento también le decíamos villas de emergencia. También trabajábamos bastante ahí. Y bueno, y después eran todos movimientos que había que hacerlos con mucho cuidado. Así que te llevaba más tiempo que ahora. No era que chai voy y tomabas el colectivo y te bajabas. En subte y llegabas al Claro, no. Era un poco más complicado, tampoco era. Y ahí hay una pregunta que siempre me hacen, que cómo hacíamos nosotros para comunicarnos. Lo pensé. Claro, si estaba esta cosa del silencio, porque Lanusse, por ejemplo, otro dictador, decía, el silencio es salud. Y en el obelisco había puesto un cartel gigantesco que decía eso, el silencio es salud. Y bueno, siempre estaba esta cosa, siempre estuvieron los medios que tenían manera de salir comprometidos con ellos, con los empresarios, con los dictadores, con la gente de la reacción. Bueno, nosotros no teníamos celulares, ni teníamos internet, no había redes, no había nada, aunque parezca mentira, porque a mí misma me parece mentira que hayamos pasado por esa etapa. Pero estaba el voz en voz, estaba el viajo, me encuentro y le digo, estaba ayúdame, andá a decirle a Pepito que no sé qué cosa, y las cosas funcionaban perfectamente igual. Les digo por sí, como siempre están amenazando con el tema del corte mundial de electricidad o de redes y de todo lo demás, no asustarse, sobrevivimos perfectamente igual y generamos una situación prerevolucionaria, una de las más importantes de nuestra historia, digamos, ¿no?
Entonces, no hay que asustarse, no tenemos nada de eso, así que se puede hacer igual. No es imprescindible, es más, es menos monitoreable que todas las cosas que pasan ahora que tenemos todo intervenido y se enteran de todo. Eso te iba a decir, me daría más miedo la hiperconexión de ese momento en una situación de lucha armada que el no tenerla, porque estamos, o sea, la ubicación en el celular, ¿viste? Los intereses, con quién hablas, qué hablas. Graciela, ¿en qué año comenzaste vos tu participación política militante? ¿Durante qué periodo político? Bueno, esto que les cuento de las medias 3/4 y todo más, habrá sido el 72, una cosa así, que yo iba a la escuela a cuarto año. Y después una incorporación un poco más efectiva se habrá dado en el transcurso de los 74, del año 74, algo así. Y no mucho antes del golpe, digamos. Fue una cosa, bueno, pero por la edad también, digamos. Medio continuo ahí. Sí, claro. Que es una línea bastante difusa, digamos. Fueron distintas cosas, distintas maneras de comprometerse, digamos, ¿no es cierto? Pero la misma etapa te iba llevando. No necesitabas pensar mucho. Ibas como empujada por la historia. Claro. Por el contexto. Por el contexto. Y te quería hacer otra consulta, otra pregunta, que tiene que ver con más el rol que tenían las mujeres en la lucha armada en ese momento, porque bueno, digo, históricamente a nosotras siempre se nos ha asociado más a lo que tiene que ver con roles domésticos, tareas de cuidado. Particularmente, bueno, estuve leyendo que por ahí vos me contabas que además de la militancia en las fábricas, también tenían mucha militancia en lo que hoy conocemos como villas de emergencia. En ese momento, ¿dónde estaba, digamos, más puesta la participación femenina? ¿En qué tipo de tareas o cosas por el estilo? Bueno, en realidad este tema del rol de la mujer y de los lugares que ocupamos y todo, yo siempre contesto lo mismo. Depende de varias cosas, pero sobre todo de uno misma también. Porque el lugar uno lo tiene que pelear. Totalmente. No puede no pelearlo. Ninguno de los compañeros que militamos juntos me ha impedido nunca hacer nada, pero yo también tenía un perfil altísimo de que no iba a permitir que no me permitieran. Pero eso hay que decirlo, porque uno no puede esperar de brazos cruzados que el otro o los otros lo acepten, no sé por qué, porque lo manda Cristo. No, uno tiene que pelear su espacio y no dar el brazo a torcer. Si bien la sociedad es machista y ya sabemos todas las cosas que es y que era también en ese momento, bueno, hay que buscar la manera de... Si no, no hubiese habido ni médicas, ni abogadas, ni juezas, ni un carajo, pero pelearon permanentemente su lugar en la sociedad. Y en el caso nuestro lo mismo, simplemente que entre medio de los compañeros era más fácil debatir este espacio que en la sociedad de los viejos carcamanes que nos había tocado vivir. Que por supuesto esos viejos carcamanes deben haber tenido como 20 o 30 años menos que yo en este momento, pero para nosotros eran todos viejos carcamanes. Entonces, yo creo que el lugar de la mujer es peleable y que depende de la voluntad de cada una de las mujeres, que no es determinante, pero sí es un buen condicionante para ir abriéndose camino. Y creo que esto fue lo que estas nuevas generaciones hicieron sin cesar. Hoy, por ejemplo, hay cantidades de chicas manejando, cosa que antes no se veía. Hay chicas manejando colectivos y hay chicas manejando trenes y subtes. Y esto es ese enfrentamiento permanente de conseguir un lugar equiparable, digamos, justo. Que a su vez también conlleva el respeto de las funciones de una mujer biológicas. Es decir, debería llevar ese respeto cuando la mujer está embarazada, cuando está pariendo, cuando está puérpera, cuando amamanta. Por supuesto que eso el sistema, eso no te dice nada. Estás trabajando, volvés a trabajar a los 30 días, a los 40 días. Para eso no hay este machismo. Ahora vení, estás laburando, metete, deja al nene donde pueda, porque total tampoco tenés quien te lo cuide, porque los lugares donde te lo cuidaban los cierran todos.
Es decir, ¿querés derechos? Ah, bueno, ahora jodete. Fue la respuesta así del sistema. Sí. Pero bueno, hay que seguir en la lucha. Ahora se preocupan por la baja de natalidad, por ejemplo. Sí, la baja de natalidad tampoco depende solamente de las mujeres. No, totalmente. El tema es que, ¿a quién digo? Uno tenía un hijo y el hijo era la esperanza y nosotros los que encaramos en ese momento la lucha armada, lo primero también que pensábamos era que nuestros hijos no pasaran lo que estábamos pasando nosotros. Bueno, también es un disparador para una sociedad mejor. Pero ahora no se vislumbra y no hay manera de pensar en esa sociedad mejor porque no hay organización, porque se ha roto el tejido social y político, porque hemos retrocedido un montón de años atrás. Y yo, si fuera joven, pensaría más de 2 veces en tener un hijo, porque ¿en qué lugar lo estás metiendo? ¿No? Es durísimo. Lo es. Doy fe. Bueno, y siguiendo con las preguntas, esto es algo que nos quita bastante el sueño a las nuevas generaciones, que ¿cómo era para ustedes en ese momento de su militancia continuar con la lucha, con los objetivos claros, a pesar, digamos, de todo lo que sucedía alrededor, digamos, ¿no? De la represión, de los secuestros, de las torturas, de los asesinatos, digo, del miedo que seguramente podía aparecer o tal vez no, que eso es algo que me parece que es una pregunta que nos hacemos mucho estas nuevas generaciones de ¿qué hacían con el miedo? No sé, capaz estaban re subidos a la ola y no lo sentís, ¿viste? No, el miedo siempre aparece. El miedo siempre aparece. Y uno se acostumbra a hacer cosas dejando el miedo un poco de lado. Como en la vida, como en otras cosas, como en las cosas que uno se arriesga. Pero nosotros lo que teníamos era una altísima convicción de triunfo. Nosotros queríamos triunfar. Teníamos motivos para triunfar. Teníamos altas expectativas de cambiar el país de la manera que estábamos viendo que era mejor para la gran mayoría de los integrantes del país, aunque de todo el planeta, digamos, porque nosotros siempre fuimos internacionalistas, nunca fuimos solamente la Argentina, siempre abrimos el desafío, sobre todo para los latinoamericanos, pero más allá también. Entonces, el miedo siempre estaba y a veces era fuertísimo, pero lo que no hacía era inmovilizarnos del todo, sino que con ese mismo miedo tratábamos de construir estrategias para poder hacer las cosas igual. Porque imagínense que con lo que ustedes están contando, cuando se te desaparece el compañero con el cual te ibas a encontrar, y tenés unos segundos para rajar de la cita porque no sabés si te cae o no te cae la cita. O cuando viste que en la cuadra anterior pasaba la yuta y se enfrentaba con otro grupo que estaba ahí, y vos estabas con cosas ahí a una cuadra. Pero bueno, eso era una manera, eso lo doma, digamos, de domar, lo doma la determinación del objetivo. O sea, no es que vas y te tirás como hacen ahora, que se tiran de los edificios con esa alita y todo, ¿cómo no va a tener miedo? Bueno, pero no es por tirarte, era por cosas mucho más importantes, como cambiar el sistema político que teníamos. Entonces, estábamos dispuestos a apostar la vida, estábamos determinados a eso. Y lo sentíamos como un plus, como una fuerza, no era que lo sentíamos porque uy, pobres, no, sentíamos la fuerza de tener esa determinación de entregar la vida o la libertad o lo que fuera, digamos. Sabíamos que nos podían torturar, veíamos en Vietnam las cosas que hacían los yanquis, eso lo veíamos todos los días porque había mucha actividad de propaganda con ese tema, con la guerra de Vietnam, y veíamos que le abrían la panza, le sacaban los intestinos. Bueno, veíamos todo eso, y sin embargo eso también nos determinaba a que había que cambiarlo. Entonces eso es lo que pasaba, digamos, ¿no? Pero siempre tuvimos miedo, siempre. Hay que afrontarlo nomás. Sí.
Bien. ¿Cómo fue, Graciela, cuando saliste de la detención? Vos estuviste, bueno, también aprovecho para consultarte esto, cuánto tiempo estuviste detenida, dónde estuviste y con qué sociedad te encontraste cuando volviste a la calle. Bueno, estuve detenida 7 años. Estuve desaparecida en Puente 12, que hace poquito terminamos las querellas con Puente 12 y tuvimos bastantes genocidas presos, no todos los que hubiésemos querido, pero bastante. Después me llevaron a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda, lo que se llama el infierno, así que estuve ahí también. Y bueno, después fue una calecita entre varias cárceles hasta que cuando está el golpe concentran todas las mujeres en Devoto, entonces llego a Devoto. En esos 7 años pasaron muchas cosas. Hay una frase que dice que la cárcel es la mejor escuela para un revolucionario, que creo que es de Ho Chi Minh, y es verdad. Es verdad, ¿no? Lo que aprendimos adentro fue muy importante, muy importante. Y sobre todo fue esa convivencia que ya era legal, porque nosotros ya sabíamos nuestros nombres, conocíamos la familia de cada una de nosotras, sabíamos los problemas que cada una tenía y trabajábamos mucho sobre ese tema. También trabajamos sobre el tema de la tortura y todo lo demás, con autoayuda, digamos, ¿no es cierto? Con reuniones entre nosotras y todo lo demás, así que eso fue muy importante. Y también estuvimos presentes en lo que fue después la masacre de Pabellón Séptimo, porque nosotras estábamos en el edificio de enfrente, donde estaba Pabellón Séptimo, y entonces lo pudimos ver. Había 2 salas en Devoto, el ala del sol y el del limón exprimido, porque en una te daba siempre el sol y en el otro nunca te daba, entonces le decíamos el del limón exprimido. Bueno, en el ala que nosotros estábamos daba justo para Pabellón Séptimo y vimos todo lo que pasó, por lo cual yo soy querellante también de Pabellón Séptimo, testigo y querellante. Así que ahí fue como, bueno, como poder hablar también con determinados límites, porque mientras estábamos ahí, estábamos en manos del enemigo, y 24 sobre 24 conviviendo con el enemigo. Entonces, eso también fue toda una gimnasia, claro, donde aprendimos un montón de cosas. Pero sobre todo donde surgió un nuevo espíritu de cuerpo adentro. Y donde empezamos a trabajar mucho con las alianzas, que es algo muy importante. Que alianza no es ser igual al otro, es siendo distintos poder llegar a acuerdos para caminar juntos. Eso es otra cosa que se fue perdiendo en el tiempo. No se pueden hacer alianzas, o sos de tal o no sos, o estás con o no estás. No, no es así, o sea, hay todo un sistema de reconocimientos mutuos que no significa que tenés que ser lo mismo. Y eso fue muy importante para todas nosotras, fue una enseñanza muy profunda, conocimos mucho al enemigo, hablábamos mucho teníamos todo un trabajo con las celadoras, las minas que estaban ahí, las bichas, le decíamos nosotras, también con los tipos que estaban y logramos hacer una serie de relaciones que nos permitían tener cierta permeabilidad con las cosas de afuera. Y también tuvimos mucha relación con los detenidos sociales, lo que ahora se llaman presos comunes, que nunca termino de agradecerles porque si estamos vivas, nosotras en gran parte fue en función de todo lo que ellos nos ayudaron y nos enseñaron, escondidos, porque no les permitían tener una relación con nosotras, pero nos pasaban noticias, nos ponían los noticieros fuertes en el patio de los pabellones de ellos para que escucháramos las noticias. Cuando se descuidaban nos tiraban un diario, o nos pasaban sal por las huelgas de hambre para poder sostener los líquidos. Siempre, siempre estuvieron ayudándonos, digamos, ¿no? A pesar de que nos decían que nosotros éramos su desgracia, porque desde que había surgido la guerrilla, había más policía en la calle, entonces no les convenía. Pero nos reconocían que habíamos dado una batalla digna, entonces nos querían bastante. Así que fue eso, y cuando salimos fue terrible, era
querer insertarse entre los amigos, no estoy hablando de militancia, sino de amigos, que no tenía amigas, familias, parejas, amigas que se habían casado, habían tenido hijos, compañeras que se habían recibido, estaba todo tan distante de cuando nos habían detenido, pero sobre todo era la mirada, ¿no?, de la sociedad, la mirada de reojo de la sociedad, porque la sociedad nunca terminó de entender qué fue lo que quisimos hacer, porque ahí sí se insertó mucho la reacción, el sistema y todo lo demás, para impedir que pudiéramos explicar qué era lo que había pasado, cómo había pasado, y qué era lo que habíamos querido, cuáles eran nuestros objetivos. Y siempre nos miraron con un ojo torcido, digamos, ¿no? De reojo. Es decir, veremos. Sí, pero con nunca cuidado. Terminamos de encajar. No terminamos nunca de encajar. Tenemos que hacer nuestra propia historia. En el marco de eso, que ayudaban un montón los organismos de derechos humanos en ese momento, que habían surgido de algunos partidos políticos, pero sobre todo de los familiares que tenían su familia presa, desaparecida o que lo habían asesinado. Es decir, las familias se habían organizado y se habían movido, digamos, con respecto a esas cosas. Que no fueron los organismos de derechos humanos más políticos que, por ejemplo, Montoneros tenía uno que se llamaba Copesol y nosotros en el PRD teníamos uno que se llamaba COFAPEC. No eran esas organizaciones de derechos humanos altamente politizadas de compañeros y compañeras militantes que habían quedado afuera, sino que estaban conformadas por los familiares de lo que ellos llamaban víctimas, porque de ahí en más fuimos víctimas. No fuimos guerrilleros, no tomamos las armas, no teníamos un objetivo político, no teníamos una carta política con la... No, éramos víctimas. Si para que los derechos humanos te ayudaran, eras víctima. Si eras víctima, estaba todo bien. Donde querías explicar algo más, te cercenaban inmediatamente y no se podía. Esa situación llega hasta hoy. Esa situación fue, y lo digo agradecida de que nos hayan ayudado y defendido, sumamente agradecida, y de que hayan mantenido la historia de los 30.000, como dicen ellos, digamos, como dice el Movimiento de Derechos Humanos, vigente, y los chicos apropiados, y etcétera, sumamente agradecida. Pero también fue perverso, porque impidió que se conociera la historia, la verdadera historia, digamos, ¿no? Entonces, siempre estuvo este tema de que manejaban todo lo que era, porque tenían medios de comunicación, siempre las iban a entrevistar a todas las madres, las abuelas, ni hablar de la de Bonafini y todo lo demás, tenían medios internacionales, pero nunca pudimos llegar a decir la verdad de las cosas, digamos, ¿no? Porque estábamos impedidas. En ese marco es que los organismos de derechos humanos son cooptados por gobiernos peronistas. En un primer momento, el menemismo accionó sobre todos esos organismos y se chupó un par de ellos. Pero la debacle total fue con el primer gobierno kirchnerista en adelante, que directamente se los absorbió. Entonces empezaron a ser apéndices de un partido político. Y encima de eso, de un partido que estaba en el gobierno. Claro. Entonces fue muy difícil abrirnos camino entre medio de eso. Sobre todo, y creo que esto sí fue determinante, porque ninguna de las dos organizaciones más grandes, Montoneros y ERPRT, se dedicaron a organizar la derrota, digamos, ¿no? Porque bueno, nos habían derrotado, pero una cosa es tener una derrota organizada, donde uno pauta la manera en que se retira de algunos lugares porque te derrotaron, y cómo desde esos lugares donde uno se reduce empieza nuevamente a luchar. No se quiso organizar, no es que no se pudo, no se quiso. Nosotros hablamos con un montón de compañeras, compañeros, pero no querían, ni quieren, ni van a querer nunca más. O sea, pasaron
respetuosamente lo digo, a su estado de jubilación y no hubo vuelta atrás. Entonces, eso también impidió mucho la relación con el resto de la sociedad y las nuevas generaciones, porque no había voz. Quería consultarte, ¿cómo encaraste tu participación política una vez que estuviste en libertad? Bueno, al principio fue en Derechos Humanos. Estuvimos con varios compañeros más militando, ad honorem, por supuesto, militando en la Comisión de Familiares de Detenidos, de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que está enfrente al Congreso, ahí sobre el río Bamba. Y tuvimos mucho tiempo ahí, participando, organizando la CONADEP. Desde ahí se empezó a organizar la CONADEP. Ahí se procesaron casi 6.000 expedientes de lo que fueron las leyes de reconocimiento histórico, las leyes que, digamos, aceptaban y ponían dentro del sistema democrático el reconocimiento a los delitos de lesa humanidad, que fue muy importante, que, digamos, muchos dicen, se creen las nuevas generaciones, que todo eso lo hizo los gobiernos kirchneristas. No, fue en el gobierno de Menem. Yo siempre lo aclaro. La reforma del 94. Fue en el gobierno de Menem. Fue con los funcionarios de Menem que sacamos todas esas leyes adelante. En el kirchnerismo no se sacó ni una sola ley, ninguna. Digo, debo aclarar esto porque es injusto también, no por defender al menemismo, sino para que se entienda históricamente cuál fue el rol de cada uno de los gobiernos, que todos fueron peronistas, debo aclarar. Si uno dice el menemismo, el kirchnerismo, son peronistas. Están todos bajo el mismo paraguas. Claro, exacto. ¿Y qué parte de esa piba que se sumó al ERP-RT allá por los 70 ves hoy en vos? Inseparable. No, somos... La misma. Sí, la misma. Agradezco haber podido llegar a esta edad, porque podría haber quedado en los 19 cuando me detuvieron. Yo siempre soy una agradecida de la vida de que nos haya dejado llegar a esta edad para poder seguir, digamos, de alguna manera acompañando los procesos históricos que se fueron forjando, y además viendo, no fue fácil para nosotros la derrota, debo aclarar, no es que la vivimos con alegría, fue una cosa muy dura de aceptar. Fue como que toda una vida dedicada a eso, con todas las expectativas, porque uno metía todo, la vida de uno, la de su familia, porque todo eso estaba metido, la de sus hijos. Fue durísimo de aceptar. Pero bueno, siempre con esta convicción de que lo que se había hecho, con autocríticas, yo si hoy me preguntan hubiese cambiado algunas cosas, sobre todo los tiempos, o algunas formas de hacer, pero estoy segura que hicimos lo correcto en el momento que había que hacerlo. Y estoy segura que con esta democracia socialdemócrata, que no representa a nadie, por más que sea representativa, porque debería ser participativa, no se va a lograr nunca nada. Y como prueba pongo el resto del mundo. Es decir, tiene que haber movimientos de masa enormes y unos levantamientos muy importantes para que realmente se pueda doblegar al sistema y conseguir que estos sistemas democráticos sean un poquito más participativos. Pero acá vamos en la debacle, es decir, acá estamos cada vez peor, no mejor. Entonces hay que volver a pensar cómo vamos a seguir, porque así, de esta manera, a los 50 años de haberse producido el golpe, lo único que encontramos es que se han profundizado la política económica, social, se ha profundizado con los gobiernos democráticos, entre comillas, y le pongo entre comillas porque no han sido democráticos. Es decir, porque antes teníamos 30.000 desaparecidos porque el ejército salía a matar gente y a levantar gente. ¿Y cuántos muertos y desaparecidos tenemos ahora en democracia? Los chicos en los barrios con gatillo fácil, con los narcos, con cuántos miles tenemos que ni siquiera nos enteramos, ¿no? Sí. Ni hablar del sistema, del sistema económico, ni hablar, estamos 1000 veces peor que lo que estábamos nosotros en el 75.
incluyendo el Rodrigazo. Estamos peor. Entonces nosotros lo que sí estamos interesados en llamar, y cuando digo nosotros, somos los compañeros y las compañeras de la Mutual, que venimos peleándola de manera pequeña, humilde, pero que constante, hace ya 28 años, este año hace 28 años, llamamos a formar nuevas organizaciones. No nuevas porque tengamos mejores herramientas informáticas, no. No nuevas porque se nos ocurre que la inteligencia artificial nos va a hacer unos diseños espectaculares. Nuevas porque las viejas ya no sirven más, hace mucho que no sirven más, mucho tiempo que no sirven más. Entonces, agradeciéndoles todo lo que han hecho hasta ahora, formar nuevas cosas, que sean verdaderamente participativas, que sean representativas de lo que hay que tener. Los derechos humanos no son solamente los 30.000 desaparecidos y la memoria y no sé qué. Los derechos humanos entra todo. A mí me gustaría que nosotros lucháramos por los derechos de la biosfera, que todo lo que está vivo en este planeta tuviera sus derechos, porque los tienen adquiridos, pero nadie los defiende. Hoy, este contexto tan adverso que vivimos como país, con bueno, estos reaccionarios que nos gobiernan, hemos visto, quienes, bueno, participamos en la militancia juvenil, un resurgimiento de el interés y el deseo de muchos jóvenes y muchas jóvenes por comprometerse, por militar, por hacer algo, como muchas veces decimos, aportar el granito de arena para la construcción, primero para el debilitamiento de este modelo de gobierno y de estos modelos de gobierno, y segundo para la construcción de una sociedad más igualitaria, que justamente, bueno, tomamos mucho del ejemplo de ustedes en esto de, bueno, de que lo que nosotros buscamos es la construcción de una sociedad igualitaria donde para todos, ¿no es cierto? ¿Qué sentís vos cuando ves hoy a la juventud organizándose políticamente de alguna manera, sea en un partido, en una, no sé, sociedad de fomento, asamblea autoconvocada, lo que sea, incluso en un club de fútbol, qué sé yo, ¿viste? Todas esas cosas que tienen implicancias políticas, además de la militancia partidaria particularmente? ¿Qué es lo que sentís? Yo pienso que las generaciones que hemos venido viendo post-dictadura no han logrado tener un objetivo claro y llevarlo como desafío de esa generación. Nosotros lo veníamos teniendo, es decir, nosotras, la generación de los 70, inclusive de los 60 y de los 50, esas tres generaciones, tuvieron objetivos y los llevaron adelante. Bien, mal, triunfaron, perdieron, pero lo tuvieron como generación. Las generaciones perdieron ese objetivo que tienen como generación, estoy hablando, porque después por supuesto que hay un montón de cosas que siguen funcionando y actualmente también, pero como generación siempre hay algo que está marcado en la generación, ¿no? Por ejemplo, la generación de mis viejos era la construcción de los sindicatos y de todas las organizaciones que nucleaban a los obreros, que eran la mayor parte del país. Ahora la mayor parte son desocupados o monotributistas. En ese momento la gran mayoría eran obreros. Y ese objetivo lo cumplieron. Digamos, se armó por un lado el Partido Comunista, por el otro lado el peronista, empezaron a armar organizaciones de segundo grado que fueron bastante exitosas en el tiempo. La generación posterior de los 60 ya empezaron con la insurgencia. Tenemos varios casos, Uturunco, de la generación de los 60, que también se levantaron en armas y que siguieron adelante con esos objetivos. Y luego nosotros que continuamos o profundizamos el camino de la insurgencia. Las generaciones posteriores como que les falta un desafío, les falta como generación decir,
esta vez lo que vamos a conseguir es tal cosa. Entonces, ante la debacle, la falta de objetivos, porque se cortó la historia, porque veníamos hablando de cómo se cortó, de que fue un intento serio del sistema de cortar esa historia después de los 70, donde ayudaron un montón de cosas, hasta las organizaciones que parecían defendernos, también ayudaron a cortar la historia, a que no se volviera a repetir, a que no se hablara de violencia. Pero yo quisiera aclarar que nosotros no somos hijos de Gandhi, nosotros somos hijos de San Martín, de Belgrano, nosotros somos hijos de Bolívar. Es decir, somos hijos de gente que se plantó, que armó ejércitos y se cruzó de un país al otro liberando pueblos. No, Gandhi no es de acá. Nosotros somos esto y somos guerreros. Entonces, eso hay que recordarlo, porque de esto no se sale metiendo un papelito en una urna solamente, aunque también sea un método de alguna manera para ir achicando espacios, ¿no? Pero que uno tiene que recordar la historia de este país. Por no recordar la historia, por tener miedo de reconocerla, es que estamos de la manera que estamos. Los chicos no saben ni quién fue San Martín, no saben qué hizo. Dicen, San Martín. San Martín era más violento que cualquiera de los violentos actuales, pero con un objetivo. Pidiendo por favor, no iba a conseguir nada. Exactamente, entonces esto que decía la señora, de que dijo dos cosas, ¿no? Que el amor vence al odio, cosa que es absolutamente mentira. Y dijo otra cosa más todavía desmovilizante, que fue, si yo veo un loco con motosierra, me meto abajo de la cama y no me voy hasta que no se vaya el loco. Bueno, señora, no. Hay que agarrar al loco con motosierra y hacerle algo, porque si no él te va a cortar la cama y te va a cortar. O sea, es permanente la historia esta de la desmovilización, de que no salgamos, de que tengamos miedo, de que no solo miedo de que te pase algo, sino de que te vayan a juzgar. ¿Cómo vas a querer salir a tirar piedras si el organismo de derechos humanos son los primeros en tratarte de infiltrado? Bueno, ¿me entienden lo que yo les digo? Que coadyuvan lo que uno pensaba que estaba al lado de uno. Sí. Y bueno, tal vez nuestro desafío sea esto que charlábamos hace un rato de reconstruir, ¿no? Volver a construir a través de otras lógicas. Sí, cómo. Y permitir la historia. Ustedes lo que están haciendo en este acto, estamos haciendo, es permitir la historia, es permitir hablar sin cercenar, que es muy importante, porque nosotros ya somos gente grande, que en cualquier momento hay que tratar de generar esos puentes entre lo que pasó y lo que está pasando y lo que debería estar pasando. Porque por supuesto que la guerra no la quiere nadie, que la muerte no la quiere nadie, que vivir clandestino, que es una cosa muy difícil, no la quiere nadie. Pero esto sí lo queremos. Es decir, ¿cuáles son los pros y los contras? ¿Qué es lo que uno tiene que sopesar? Yo creo que ese es el desafío también de las generaciones, unir, hacer el puente entre lo que fuimos históricamente y lo que está pasando ahora. Ese puente es muy importante. Y el puente que va para atrás también, ¿no? Es decir, ni siquiera los uruguayos se acuerdan que son hijos de Artigas, no se acuerdan. Se han olvidado absolutamente de todo. Y está muy bueno recordarlo, porque por ahí si uno habla de la historia, dice, qué aburrido, che. Bueno, no sé, tiene que haber una manera de ver quiénes serán los Artigas, los San Martín, los Belgrano, y los Bolívares nuestros, ¿no? Eso. Se dice mucho que, igual es obvio, que nuestra generación, digamos, estas nuevas generaciones son distintas a las de antes, que eso, bueno, siempre sucede, claro. Yo te quería consultar, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es la mayor herramienta que tiene la juventud de hoy para dar estas batallas? ¿Y qué consejo le darías a un pibe o una piba que recién empieza a militar y siente o ve que el mundo es muy difícil de cambiar? Bueno, un poco esto de los puentes, ¿no? De los puentes. Cuando nosotros empezamos a militar, estudiábamos lo que había hecho Sarmiento, por ejemplo, por supuesto. Bien.
es otro tema. San Martín, Rosas, todos nuestros héroes, algunos justamente héroes y los otros inflados por el sistema, pero estudiábamos todo eso. Y eso permitió hacer un puente también hacia la actualidad que nosotros teníamos en ese momento. Yo creo que hay que hacer eso. Lo primero que hay que hacer es capacitarse, estudiar, educarse. No sé si me interesa un título o no, creo que ni me interesa, no me interesa. Pero sí capacitarse. Por ejemplo, ahora el tema de la geopolítica, que es tan fácil de estudiar porque estamos hipercomunicados, encontrando los que verdaderamente están peleando por decir la verdad, es una cosa grandiosa. En eso sí sirve que tengamos internet, que estemos hipercomunicados. El desafío es capacitarse, entender por qué uno está acá, cómo llegamos a esta situación, cómo se puede revertir, cómo la revirtieron en otros momentos de la historia en otros países. Pero siempre pasa por un hilito, ¿no? Que es la organización y crear organizaciones que sean realmente participativas y que puedan llevar adelante los objetivos que se proponen sin que los engañen con la platita, con los plancitos, con los subsidios, con los carguitos. La militancia siempre fue sin cobrar, para decirlo sencillamente. Y debe seguir siendo así. Bueno. Donde se mete la guita, estamos en el horno. Porque siempre hay alguien que le da más. Entonces, eso es otra historia también. Nunca se nos hubiese ocurrido militar a nosotros por dinero. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. No hay que meter al veneno del dinero entre medio de una militancia y de un objetivo, digamos, ¿no? Es muy importante. Para vos, hoy en 2026, ¿qué significa que la piedra siga en el zapato de los poderosos? Y eso es lo que yo quería contestar, que la piedra no está en el zapato de los poderosos, está en el nuestro. Y que nos tenemos que sacar esa piedra. Los poderosos están re tranquilos, están re Hollywood ahora. No pueden, tienen un mundo acomodadito para ellos, digamos. De alguna manera, porque tampoco se puede negar que los BRICS estén avanzando y todo lo demás que no les gusta un carajo. Y que el principal monstruo que tenemos en este planeta, que es Estados Unidos e Israel, están jodidos. Ahora, estar jodidos significa ¿cuánto? ¿2 días? No, capaz son 100 años más. Entonces, la piedra está en el zapato nuestro. Hay que sacarse el zapato, tirar la piedra y por ahí, bueno, empezar a caminar de nuevo. Eso. Y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Graciela.